un material ferromagnético cuando se calienta hasta pasar cierta temperatura, de esa temperatura en adelante pierde el magnetismo, se vuelve paramagnético. El mismo pedazo de hierro que es ferromagnético, cuando la temperatura supera cierto valor, se vuelve paramagnético. Esa temperatura donde eso ocurre se llama temperatura Curie. Temperatura Curie. Ese es el apellido de una familia de científicos, el Pedro Pierre Curie, francés. Ella, Marie Curie, era polaca. Se casan, una familia de ambos científicos, los dos genios en su tema. Obtuvieron premios Nobel. Ella, si mi memoria no me falla, premio Nobel de Física y de Química. Ya uno es bien difícil. Tuvo los dos. Creo que dentro de la historia de la ciencia, de la historia científica de la humanidad, es la mujer más brillante que ha tenido la humanidad. La mujer en el terreno científico más destacada, porque ha habido mujeres muy destacadas en la parte, digamos, de poesía, de literatura, pero lo que es propiamente ciencia, esa mujer es el Einstein, pues, de la humanidad. Dentro de sus investigaciones, más se la reconoce por lo que hizo sobre radioactividad, en la investigación de esta familia, porque también tuvieron hijos muy competentes. Encontraron que cuando un material que está magnetizado, que es un magneto, cuando se eleva la temperatura a cierto valor, cada uno tiene su temperatura. En el caso del hierro, alrededor de 760 grados, pierde el magnetismo. Entonces, calienta el imán, bastante temperatura, y lo desmagnetiza. Pero a veces no se puede hacer. El imán hace parte de un equipo, de un instrumento, no lo puedo calentar. 700 grados es muy alta la temperatura. Otra manera es aplicar una H, pero negativa. ¿Cómo aplico una H negativa? Pues por donde sacaba la corriente, ahora la introduzco. Por aquí entró corriente. Y por acá sale corriente. El efecto de esa circulación inversa es que ahora, y se orienta fácilmente con la regla de la mano derecha, si ponemos los dedos largos, virtualmente como que estuviera agarrando con la mano ese toroide, si pongo los dedos largos en la dirección en que la corriente avanza, el dedo pulgar nos da la dirección del vector H. Entonces le cambié la dirección a H. Piensen que estamos cogiendo con los dedos apuntando en la dirección de la corriente. El pulgar nos da la dirección del campo H que esa corriente produce. Entonces ahora al revés, negativo. Entonces esta curva para un H negativo estaría forzando a la B, en la desmagnetización, que dé cero. Llegamos a cero. Esa H se llama, esa H negativa se llama fuerza coercitiva. Ahora, pues, en una descripción más genérica, la llamé causa coercitiva. Este pedacito. Bueno, es otra manera de hacer 0B. Hay una tercera que es, al final se las comento, que es por medio de corriente alterna. Entonces ya tengo B en cero. Si continúo aumentando H, digamos que aquí tengo una H final, entonces la curva que se describe es por este lado. La curva parecida a la otra. Va también a llegar a la saturación, pero por este lado. Si suspendo la H en un valor simétrico de la final que tuve allí, entonces obtengo este punto, y luego al volver a magnetizar
hago que la corriente que estoy entrando por el lado negativo cese. Entonces la curva hace algo así. Cuando H0 ya no vuelve, no se devuelve por la misma curva que venía, sino que queda el material con una remanencia, pero ahora al revés. Vuelvo a aumentar la corriente. Entonces, si la corriente la hago pasar por valores positivos y negativos iguales, y sub 0 con omega t podría servir, entonces el H producido toma valores simétricos y se describe lo que he llamado bucle de histéresis. Como la curva de regreso no es la curva inicial, siempre hay como un retraso, es lo que significa la palabra histéresis. Entonces resulta el bucle. En un bucle, cualquiera, hay infinitos bucles. Yo podría, el punto de partida ser un poco más arriba y obtendría un bucle mayor. En cada bucle hay 4 elementos que vale la pena recordar. Ahí el esfuerzo de memoria, que son los siguientes. Cada bucle tiene un B máximo. Es el punto de partida del bucle, el pico. De ahí en adelante, B cambia y no supera a esa B. B máxima en el bucle. En cada bucle, una remanencia, una inducción magnética retenida, lo que hace de ese material un imán. Una fuerza coercitiva y un área del bucle. Un área del bucle. Es decir, el trabajo por unidad de volumen que se convierte en calor. El área encerrada por el bucle me da ese trabajo por unidad de volumen que se vuelve calor. Esos 4 elementos están en cada bucle. Si el punto de partida, si el B máximo va subiendo, voy a llegar a un último bucle. Es el de la saturación. Digo que ese último bucle, no hay un bucle más grande que ese. Por lo tanto se llama el bucle máximo, bucle de la saturación. ¿Por qué digo que no hay un bucle más grande? Porque al llegar a la saturación, el material se convierte en univaluado. Al llegar a la saturación, si H crece, se recorre esa recta que llamé de saturación. Si H decrece, se devuelve por ahí mismo. Crece y decrece porque la M alcanzó su máximo valor. Cuando se llega a este punto donde principia la saturación, construye el bucle y es el más grande de todos. No hay uno más grande. Entonces voy a ponerle un subíndice S a cada una de estas cantidades para indicar que se refieren a la saturación. Inducción magnética máxima en el bucle de la saturación. Para que tengan una noción cualitativa o práctica, memoricen este dato. Medida en teslas de los materiales que normalmente se usan en la ingeniería, en máquinas, en transformadores, los comunes y corrientes. Nada pues extraordinario. Tienen B que toma un valor en la saturación del orden de 0 a 2 teslas. No es poquito. Un tesla es una inducción magnética alrededor de 20.000 veces el campo magnético del planeta Tierra. 20.000 veces. 2 teslas pues es alto. Lo normal en los materiales comunes con los que se hacen generadores, transformadores, comunes es lo que se consigue pues en el mercado.
no superan 2 teslas. Tengamos esa cifra en la cabeza, de 0 a 2. Porque hay materiales no comunes. En el planeta Tierra hay instrumentos, digamos, poco corrientes. En un instrumento de resonancia nuclear magnética para hacer imágenes médicas del interior del cuerpo humano, por ejemplo, en una clínica. Ahí se usan imanes más potentes, pueden tener 5 teslas. En aceleradores de partículas, aceleradores que quieren poner partículas a la velocidad casi la de la luz. En microscopios electrónicos, hay muchas más teslas, pues, mucho. A medida que aumenta B, la fuerza también. Es muy fácil, en un imán permanente común, pues 2 imancitos, juntarlos y con eso provocar una atracción. 2 imancitos se juntan, se quedan pegados. Al quedarse pegados entre ellos hay una fuerza de contacto. Uno la podría medir con la fuerza que necesito para despegarlos. Medir la fuerza. A medida que B crece, esa fuerza cada vez es más intensa. Llega un momento en que uno no es capaz de despegarlos con la mano, si es muy intensa. Si llegase B a valores como, digamos, 50 teslas, la fuerza de contacto es tan potente que uno se mete en el otro. Da lugar a una implosión, una explosión para adentro. Se dice, lo dice la cosmología, que en algunas estrellas, en el periodo de decadencia, cuando se convierten en estrellas blancas, el Sol pues tendría ese fin. En esas estrellas hay campos magnéticos cuya B puede tener 200.000 teslas. Tienen un enorme efecto de compresión, que junto con el gravitacional lo que está pues achiquitando la estrella, a volverla, en el caso del Sol, como más o menos del tamaño del planeta Tierra, pero con una masa enorme. Dicen que una cucharadita pues de esa Tierra pesa lo mismo que la montaña del Everest. Entonces tengamos pues como cifra en la cabeza que esa inducción magnética de la saturación del orden de 0 a 2. La retención magnética, la inducción magnética retenida en el bucle de la saturación, toda esa frase tan larga que simbolizo con B sub RS, la acorto en esta definición: retentividad. Retentividad es la máxima retención en el bucle de saturación y también la máxima. Como no hay un bucle más grande que ese, de todos los bucles posibles, este es la más grande. La fuerza coercitiva la llamo la coercitividad. Ese sufijo idad da una teoría como de lo superior. Coercitividad es la máxima H. Como ese es el bucle más grande, no hay una fuerza coercitiva más grande que esa, la del bucle de saturación. Y el área es cerrada por el bucle. Se calcula teniendo el bucle, como les decía, pues insertando rectángulos, midiendo algún proceso gráfico o mecánico. Frente al diseño, particularmente circuitos magnéticos que se requieren para máquinas, pues un ingeniero no se va a poner a insertar rectángulos a ver cuánto le da. Pensando pues en encontrar una fórmula práctica para calcular este integral, desde el siglo XIX se encontró una expresión más o menos que da ese trabajo por unidad de volumen, esa área. Es una fórmula cuyo autor es Steinmetz, un científico europeo de la segunda mitad del siglo XIX. Él encontró, haciendo medidas pues empíricas, encontró que esa área, el área encerrada por el bucle de Histérides de la magnetización, de la saturación, perdón,
es proporcional a la enésima potencia de la B de la saturación, donde C y N son cantidades empíricas. Hay que tenerlas de un experimento o buscarlas en un manual que se refieran al material. Esta N del exponente es alrededor, no es igual, alrededor de 1,6. Una expresión empírica nos da una ideita, pues, de sin necesidad de hacer el cálculo con inserción de rectángulos de esa área. Trabajo por unidad de volumen. Entonces el trabajo, si conozco el volumen de la pieza que se magnetizó, digamos de ese toroide, pues multiplicamos por el volumen y nos da todo el trabajo que se convirtió en energía. Eso es relevante para saber cuántos grados aumenta el calor, la temperatura de esa muestra. La termodinámica ofrece fórmulas según las cuales, si yo sé cuánta energía le estoy entregando a un cierto material y conozco el coeficiente o la capacidad térmica de ese material, puedo averiguar, entregando energía, cuántos grados centígrados sube. Si le entrego más y más energía, la temperatura va subiendo, más y más. Y si tengo claro cuál es el límite que no puedo superar, porque daño el aislamiento, por ejemplo, de estos alambres, si conozco la temperatura máxima, también deduzco la energía máxima que se puede entregar, para que no se vaya a dañar. Con esta fórmula, pongo las dos en combinación y deduzco el máximo. La potencia respectiva, esto es pues por la histéresis. La potencia respectiva por efecto de histéresis es dividir ese trabajo por unidad de tiempo. El tiempo para recorrer de un valor positivo a un valor negativo la corriente, digamos, de aquí recorrer el bucle y volver a ese punto, pues lo que llamamos el periodo. Entonces, de esa manera encontramos que la potencia debida a la histéresis es directamente proporcional a la frecuencia. El calentamiento por histéresis proporcional a la frecuencia, al volumen de la pieza y a una expresión, a una función que viene empíricamente y que determina empíricamente C y N. Entonces ya tengo una fórmula que me sabe decir cuál es el calor por histéresis. ¿Y eso para qué sirve? En 1831, Faraday descubre la ley de la inducción. 1831. Esa era teoría básica para las máquinas eléctricas, para generadores, y Faraday diseñó uno de ellos, el generador homopolar. Motores, transformadores. El experimento básico de Faraday era un transformador. Pese a que esa era la teoría, para tener máquinas eficientes, funcionando y utilizables, se gastaron más o menos 50 años. No fue que al día siguiente, aquí tengo la teoría, vamos a hacer la máquina. No, y siempre ocurre eso, aun cuando en este siglo XXI de la teoría a la práctica se han acortado los tiempos. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando hacían la máquina con base en esas ideas, la máquina no funcionaba. Por ejemplo, se calentaba mucho. O había problemas de accidentes, altos voltajes. Una máquina energizada no se sabe que está sometida a un alto voltaje, alguien le pone la mano, un accidente de carácter mortal. Entonces era necesario pues crear protecciones. Más o menos alrededor de 1860, una patente de Siemens crea el primer generador muy parecido a los actuales. En la década de 1880, una máquina de corriente alterna inventada por Nicolás Tesla
ahí van casi 50 años. Un transformador, como los de ahora, prácticamente los de ahora son simples detallitos extras, inventado y patentado por la compañía Gans de Polonia, década de 1880, década de 1890, Siemens inventa el primer tren eléctrico, un tren empujado por electricidad. El primer prototipo lo utilizaron como un juego en un parque de diversiones para turistas, pero con base en ese trencito tenemos los trenes en los subterráneos, el tren de Medellín y en el mundo. No es extraño pues que Siemens haya sido la empresa que contribuyó al diseño del metro de Medellín. He mencionado como 4 grandes aplicaciones 50 años después de Faraday. ¿Qué problemas había? Les menciono algunos pocos. Los alambres que se utilizaban en la época para la corriente. Cuando empieza pues este desarrollo de la electricidad, ¿qué alambres se usan? Alambres de hierro. Pues el cobre ya se conocía y se filamentaba, pero nadie había hecho alambres de cobre para electricidad. Abundaban alambres de hierro o de acero. Se usaban para colgar ropa, por ejemplo, para amarrar. No eran pues extraños. Los usaron para las primeras bobinas. Pues ese material no es buen conductor, tiene corrientes de remolino intensas, es decir, hay que cambiarlo. Lo cambiaron por cobre, un primer avance. Se dieron que el cobre era muy bueno. Como conductor se sabía filamentar, es decir, había joyitas con alambres de cobre. Ya se trataba de hacer alambres muy largos. Había que aislarlos, también inventaron el aislamiento, ponerle caucho, pues esto no es un invento despreciable. No es que tengan el caucho y le van enhebrando un hilo de cobre adentro. No, esto es muy inteligente para garantizar que el área es la misma. Ya con eso digamos que la máquina se puede construir. Empieza a funcionar la máquina, se calienta al punto de que se para. La máquina dilatada se frena. ¿Y por qué hay tanto calor? Se investiga. El problema, el calor. Hay que diagnosticar el problema. Es lo que la ingeniería hace en sus análisis. Aquí hay un problema, a ver qué lo produce. Una vez que entendemos el problema, hay histéresis proporcional a la frecuencia, pues viene la solución. Ya les digo cuál. Solución que no es perfecta. Resuelven el problema, la máquina se sigue calentando. ¿Qué más pasa aquí? Investigan, corrientes de Foucault. Había otra cosa ahí. Y teniendo una vez el diagnóstico, viene la solución. Ya les diré en clases siguientes qué es lo que se hace. Conocidos esos problemas, se hace un diseño para que el calor se pueda controlar. Control es que la temperatura no suba sin control. Y entonces el calor se puede evacuar por medio de un ventilador o con algún tipo de radiación. Lo que se hace en el carro. El motor del carro está quemando combustible. La temperatura sube y se puede dañar el motor. Pero está diseñado el sistema de refrigeración para que cuando llega, digamos, a 100 grados centígrados, inmediatamente el ventilador empieza a funcionar, pone en movimiento el agua y mantiene la temperatura estable. Conociendo qué pasa, se controla el fenómeno. Es un ejemplo de una tecnología basada en ecuaciones, en la ciencia.